Párroco, el padre Catalino Tejada. Hola, padre. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, después de un tiempito que no estábamos por aquí, pero ya sí estamos para orientar y para ayudar a toda la feligresía. Pues muy bien, gracias por la invitación. Claro que sí. Padre, hoy tenemos un tema interesante y lo vamos a tratar porque precisamente en el mes de septiembre celebramos lo que es la exaltación de la Santa Cruz. Y con este tema tenemos muchísimas preguntas, muchísimas cuestionantes. Y yo quisiera que usted me contestara, ¿qué significa la cruz antes de Cristo? La cruz antes de Cristo no era más que un simple madero, o dos maderos, porque la cruz significa cruz, definitivamente, y es dos palos opuestos, en el que se condenaba a todo aquel que cometía un delito grave. Es decir, que la persona que colgaba de una cruz, que era crucificado antiguamente, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era una persona que era maldito al mismo tiempo. De hecho, el Deuteronomio, que es segunda ley, capítulo 21, versículos 22 y 23, dice justamente esa palabra: maldito aquel que cuelga de un madero, la cual también esta palabra Pablo la va a citar en una de sus cartas después. Pero es interesante porque la cruz, para nosotros, los cristianos, se ha convertido a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido en un madero en la cruz, se ha convertido en árbol de salvación. Antiguamente se dice que por un árbol vino la muerte al mundo, y ese árbol estaba en el jardín del Edén, del cual Adán y Eva tocaron, comieron, desobedecieron a través de este árbol, que es justamente un madero. Y entonces en el nuevo madero, que es la cruz donde Jesucristo se va a entregar, nos va a redimir a todos nosotros. Padre, con esa respuesta que usted dio de lo que dice el libro del Deuteronomio, podemos decir que, porque no todos creen realmente que la cruz es signo de salvación. Hay muchas religiones que ven la cruz como una maldición. ¿Podemos decir que se basan precisamente en esta cita bíblica? Claro que sí, que se quedan muchos en el Antiguo Testamento, igual que como se quedan en muchos pasajes también que son bíblicos, ciertamente, pero que a través de la revelación que tiene el cristiano pasan a tener otro significado, y un significado cristiano, de manera que antiguamente el matrimonio podía considerarse también un lazo, pero en el Nuevo Testamento viene a considerarse como una alianza, imagen de la alianza que Cristo hace con la iglesia. Eso mismo pasa con la cruz. Por ejemplo, el profeta Isaías va a divisar en sus cánticos del siervo de Yahvé, que son 4, del siervo de Dios, capítulos 52, 53 del profeta Isaías, va a hablar de este hombre despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, que va a pasar tanto percance y que va a ser humillado, va a ser despreciado. Uno, dice el profeta Isaías, ante quien se volvía el rostro, no se podía ver, tan desfigurado estaba su rostro que nadie quería mirarlo. Y sin embargo, a través de esa pasión que va a enfrentar, podemos decir así, o que va a llevar, de esa cruz que va a llevar nuestro Señor Jesucristo, nosotros, todos los cristianos, tenemos la salvación. Por eso, en Semana Santa, que celebramos el Viernes Santo, el día también de la entrega total que Jesucristo ha hecho en el madero, en la cruz, se va a decir o se va a cantar: miren el árbol de la cruz, donde ha sido clavada la salvación del mundo. Y entonces va a decir: vengan, adoren este árbol de la cruz. Sí, padre, precisamente esa era una de las preguntas que me interesaba mucho, porque realmente se adora solamente a Dios, y muchos preguntan, pero ¿por qué ese día se adora la cruz? Realmente la cruz ese día se venera de una manera especial. Se bendice a Dios porque a través de ella, que la cruz es en ese caso también simbólica y muy significativa para el creyente, cuando nosotros hablamos de la cruz, no estamos hablando simple y sencillamente de un árbol, sino que estamos hablando de todo lo que Jesucristo ha querido para el cristiano, y es que durante toda la vida enfrentara lo que es la misma vida, sabiendo que la vida o el proceso de salvación o la historia de la salvación, que se convierte muchas veces en cruz para el creyente, sea un proceso o sea una historia
que lo lleva a encontrarse con su Creador. Por eso fíjate que en los evangelios el Señor siempre le decía a los discípulos: quien quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo cada día, que tome su cruz cada día y luego venga y sígame. Es decir, que la cruz no era simple y sencillamente un madero o dos maderos que hacían la cruz, sino que la cruz tenía un significado más profundo y más grande. Por eso el apóstol Pablo, hablando de las personas que hablan de la cruz como signo del creyente, del cristiano, el apóstol Pablo decía una cosa muy importante. Decía el apóstol Pablo, decía que la cruz es necedad para los inteligentes o para los griegos, que en ese tiempo era la cultura dominante en la inteligencia, porque estaban todos los filósofos en el ambiente griego, ¿verdad? Y eran los que más se citaban. Necedad para los griegos y escándalo para los judíos. ¿Por qué escándalos para los judíos? Porque un Dios no podía morir de esta manera, no podía morir en una cruz. Y sin embargo, podemos decir así, que Jesucristo el Señor, como va a decir el apóstol Pablo, va a entrar en la cruz, se va a someter incluso a la muerte, y una muerte de pecador, una muerte de cruz, para rescatarnos a todos nosotros. Es decir, que la cruz para nosotros es símbolo de salvación. Claro que sí, para el Jesús creyente. se entregó exactamente por nosotros. Como celebramos, Padre, en este mes la exaltación de la Santa Cruz, ¿qué significa la exaltación de la Santa Cruz? ¿Qué significa esta fiesta? Exaltar la Santa Cruz viene a lo largo de toda la historia, ya desde el siglo II, cuando el emperador Heráclito encontró la cruz que era, se la habían llevado, la cruz en la que el mismo Cristo, dice la historia, había sido crucificado, la habían hurtado, se la habían robado, y entonces el emperador la regresó a Jerusalén, y en Jerusalén entonces empezó el culto a la Santa Cruz, porque ahí en la cruz había muerto nuestro Salvador. Entonces desde ese tiempo nosotros también veneramos la cruz, bendecimos a Dios por la cruz en la que Él murió, en la que Jesús murió, pero también en la cruz diaria en la que nosotros recibimos la palabra de Dios y recibimos la llamada a la salvación. Y entonces el significado que tiene para nosotros es justamente ese, que exaltamos al Señor por haber cumplido la voluntad del Padre en la cruz, entregándose por todos los hombres, derramando su sangre por todos los hombres, y lo glorificamos, y al glorificarlo nosotros mismos nos glorificamos al mismo tiempo, exaltamos la Santa Cruz porque es el instrumento que Dios ha utilizado para que nosotros tengamos la redención, la obtengamos a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que Él ha dicho: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y dónde se ha visto que Jesucristo ha derramado el cáliz de la salvación, que ha derramado la sangre? ¿Dónde la derramó? La derramó en la cruz. Por eso San Juan narra que al Cristo estar crucificado fue un soldado a ver si estaba muerto, y como estaba muerto no le quebró las piernas, sino que el soldado fue y le golpeó el costado con una lanza, y de su costado salió sangre y agua, que significa, para la iglesia, significan los sacramentos. De manera que a través de la redención en cruz nosotros también obtenemos, en ese sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz, obtenemos también los sacramentos, y nace la misma iglesia, esposa de Cristo, porque es la cruz es la nueva alianza que Jesucristo ha hecho también con su iglesia, que la ha amado hasta dar la vida por ella. Va a decir el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, va a decir Pablo que así como los maridos están llamados a amar a sus mujeres, es como Cristo también ha amado a la iglesia. Entonces, ¿cómo Cristo ha amado a la iglesia? Dando la vida por ella en la cruz. Padre, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante porque muchas personas tenían su duda, pero para eso está esta sección, para orientar y para formar en temas como este. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, quédense consiguiendo sus huellas porque tenemos todavía muchas cosas interesantes para ustedes.